Jorge, Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un amigo que se llama Alberto Verdalles. ¿Cómo estás? y tú, Jorge, encantado de estar contigo acá en este programa, en tu programa. Mira, Alberto, bueno, estamos en un programa que se llama Personajes de la Venezuela virtual, es decir, vamos a ver cuál es tu conexión con Venezuela. Obviamente tu acento es venezolano, pero te encuentras en España. Sí, ¿Desde cuánto estás sí, en efectivamente. España? Yo tengo ya 5 años y algo ya. Casi, bueno, 5 años y medio prácticamente aquí en España. Ya. O sea que ya estás, como quien dice, prácticamente establecido cómodamente. Ya pasaste la fase Sí, sí, inicial. exactamente. Ya pasé el luto, la negación, el luto, el todas esas etapas, y ya, Sí, bueno, en un ya, principio yo diría que el primer año uno está como resolviendo las cosas básicas y no se da cuenta de lo que ha hecho, y después viene como que la calma en la vida y te das cuenta, bueno, me mudé y estoy en otra cultura, en otras cosas, y puede ser que agarres la parte, digamos, negativa de la situación y tengas cierta nostalgia, o puede ser que pues lo manejes, pues entonces... Yo, así es. yo he visto de eso todos los casos, pues hay gente que se mudan, por ejemplo, en invierno y les cuesta muchísimo ese primer año porque empezaron en el invierno, o sea, es muy Bueno, difícil. nosotros cuando llegué acá era octubre, ya, y venía de Maracaibo, así que te podrás imaginar, ¿no? La diferencia. Tocándole las puertas al invierno, sí. Mira, bueno, Exactamente. me llamó bastante la atención esto que tú tienes un método prácticamente para, en cierta forma, manejar la ansiedad y sobre todo, bueno, así como una receta para salir de eso en forma definitiva y no, o sea, para hacerlo en forma consciente, pues para entender qué es la ansiedad y para después que la entiende, incluso me gusta esto que dice mi amiga la ansiedad, ¿no? O sea, Mm, que llegaste a entenderla de tal forma que dice, bueno, es algo que se puede ver como una herramienta también, ¿no? sí, así es, sí, totalmente. Sí, sí, es que, bueno, mi libro, y por cierto, tengo un libro, el libro se llama Mi amiga ansiedad, y es una de las cosas que más me enfoco en mis consultas privadas, por ejemplo, es hacerle entender a las personas que la ansiedad no es la culpable. La ansiedad no es la culpable. No, no puedes culpar a algo que es maravilloso, al contrario, es extraordinario, es parte de tu naturaleza, naces con ella, vives con ella, es necesario tenerla, y que cuando enfocamos mal, cuando sesgamos hacia el enemigo incorrecto, pues lamentablemente lo único que hacemos es estar en un círculo vicioso en el cual, bueno, una espiral que nunca vas a salir, nunca vas a salir. Y empiezas a buscar afuera lo que realmente está dentro de ti. Y bueno, entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en mi caso particular, mi hijo, cuando tenía, no sé, pienso que a lo mejor estaba así como de 18 años, 19 años, 20 años, empezó a tener ataques de pánico. Y entonces, bueno, cuando una persona tiene ataques de pánico, por ejemplo, en el caso de él en particular, pues le daba, por ejemplo, en la noche, entonces uno está durmiendo, viene él con el ataque de pánico, tú tienes que entender que tiene un ataque de pánico, pero también tienes que calmarlo, pero no se calma, o sea, la solución en muchos casos era ir al hospital de Claro. emergencia. Y entonces, bueno, en el hospital de emergencia pues hacen todos los chequeos estos que hacen y se dan cuenta que es un ataque de pánico, que no tiene ningún problema físico. Y entonces es frustrante para la persona porque la persona realmente pues tiene un problema que siente que se muere, que siente, no hay ninguna diferencia entre eso y morirse. Entonces, bueno, hubo que buscarle en algún momento como la explicación, ¿no? Para que todo estuviera, para que sobre todo él estuviera satisfecho de que, bueno, ya se había hecho
lo máximo que se iba a hacer. Y yo creo que en ese momento pues él entendió eso. Y en el caso del particular, te cuento que era el antialérgico que tomaba, tenía una sustancia que le producía alergia y él se tomaba el antialérgico todos los días. Y entonces resulta que la sustancia le producía entonces un bajón de azúcar y el bajón de Claro, azúcar le quitaba fuerza al cuerpo, entonces él entraba en pánico, porque imagínate, un bajón de azúcar es como que se te acaba la pila, pues entonces, claro, claro. y claro, entonces el pensamiento a partir de ahí era lo que venía con el ataque de pánico. Pues entonces, bueno, el ya saber, después de unos estudios bastante detallados, que es una cuestión que tienen los antialérgicos y que no todos los antialérgicos lo tienen, entonces ya él supo, ok, ya no se compra más de este antialérgico, se compra de este otro y listo, ¿no? Entonces, la lactosa era el problema, imagínate. Ok, el azúcar, claro, Sí, la lactosa, exactamente. Sí, sí, la ansiedad es un mecanismo natural de defensa. Todos lo tenemos. De hecho, cuando tú estás en un lugar en el cual te estás a punto de enfrentarte a una situación difícil o algo desconocido, un examen, un peligro inminente, ese dispara adrenalina y esa reacción química que tienes en el cuerpo es lo que hace, es lo que es ansiedad. Imagínate que un día vas caminando por la calle y aparece un perro. Yo siempre lo abro con esta metáfora. Y dentro del método lo cuento también. Y vas caminando por la calle, aparece un perro rabioso, a punto de atacarte. Antes de que ese perro llegue a ti, por tu cuerpo van a pasar varias cosas maravillosas, naturales, que no son nada peligrosas, pero todo empieza por un estímulo. En este caso, el estímulo visual. Ves al perro, la información del perro llega a tu cerebro, a la parte chiquitita del cerebro que se llama amígdala cerebral, la cual envía una información a la corteza prefrontal, que es lo que nos distingue del resto de los animales, del resto de las creaciones. A su vez va a la parte más primitiva, que nos está nuestro cerebro reptiliano, lo que envía una información a nuestros riñones para que segreguemos una hormona que se llama adrenalina suprarrenal, la cual se dispara a través del sistema nervioso periférico, y eso hace que nuestro corazón lata con fuerza, la temida taquicardia. ¿Por qué pasa eso? Porque el corazón bombea sangre a los lugares donde vamos a necesitar más, que son las piernas para poder huir del peligro o nuestros brazos para poder defendernos de ese peligro, lo que se llama el instinto de huida o defensa. Los pulmones se expanden y instintivamente, sin darnos cuenta, empezamos a respirar por la boca tratando de conseguir el aliento, y a medida que lo vamos haciendo es peor porque eso le indica a mi cerebro de que necesito más oxígeno para mi sangre, para los músculos que voy a utilizar, y eso hace que libere dióxido de carbono, lo que provoca que me hiperventile, que es una de las sensaciones más temidas de la ansiedad. La visión se pone borrosa, mucho se le pone porque las pupilas se dilatan para tener una mejor visión periférica del entorno para poder emprender la huida. Las manos se ponen frías y sudorosas, a algunos se le ponen las uñas moradas. ¿Por qué? Porque nuestras manos, y también pasa en nuestros pies, lo que pasa es que lo notamos más en la mano, porque los pies casi siempre los tenemos calzados. Nuestras manos no tienen músculos, igual que nuestros pies, dependen de los músculos de los brazos y de las piernas. Los músculos del pecho, del hombro, trapecio, cuello, base del cráneo, espalda se contraen, al igual que los músculos de la cara, instintivamente para poder tener una mayor carga de fuerza para poder defendernos del perro que tenemos enfrente. Eso lo vemos en los animales. Tú ves un gato cuando está en peligro y una vez se encorva, el perro también se hincha. Nosotros nos tensamos, no nos ponemos, pero sí nos tensamos. Todo eso que te acabo de nombrar en este momento es ansiedad. ¿Qué pasa? Que cuando tú te enfrentas a una situación peligrosa, una vez que el peligro pasa, eso en el instante es estrés. Eso es lo mismo que experimenta un venado, por ejemplo. El venado experimenta exactamente lo mismo cuando está cuando está a punto de ser devorado por un tigre o por un león. Una vez que el venado se zafa de ese peligro, él vuelve y pasta con total normalidad. Pero los seres humanos tenemos el poder de raciocinio y empezamos a buscar esa búsqueda, empezamos a buscar ese por qué me dio eso, por qué tengo esto. Y cuando no va sujeto a algo químico, como pasó con tu hijo, por ejemplo, una reacción a la lactosa o al azúcar, que es lo mismo del antialérgico,
Entonces empezamos a buscar otra causa y nunca nos quedamos conformes. Y en ese proceso de buscar es cuando desarrollamos el trastorno con el tiempo. ¿Por qué? Porque entonces ya lo que empezó como un acto mental ya es algo físico. O sea, eso quiere decir que mi cuerpo sabe hacerlo mejor que la mente. Ya no necesito pensar, mi cuerpo lo adopta como algo normal, como parte de mi vida, como el caminar, por ejemplo. El caminar es un acto inconsciente, pero al principio fue un acto caótico mental. Cuando tenías menos de un año, tenías que pensar y coordinar para poder lograr algo tan extraordinario que todo el mundo hace de manera natural. Si estuviera contigo en este momento, Jorge, y te dijera, Jorge, regálame un vaso de agua, no tendrías que pensar para desplazarte a buscar el vaso de agua. De forma consciente elegirías el vaso o el agua, la temperatura del agua, pero inconscientemente es la sabiduría del cuerpo, caminarías, no tendrías que decir, vamos, pierna izquierda, pierna derecha, no tendrías que hacerlo. Cuando pasamos mucho tiempo con esto, se convierte en un trastorno porque pasa de ser mental a ser algo inconsciente. O sea, no necesito. Por eso que muchas personas me dicen, Alberto, estoy tranquilo, no tengo estrés, no tengo nada, y de repente, pum, se me desencadena un ataque de ansiedad terrible. Pero en sí no es la ansiedad, es el miedo a lo que puede pasar, lo que hace que reaccione de forma física ante ese miedo, pero le presto atención a las sensaciones que estoy experimentando, y eso hace que entre en pánico, porque mi cerebro está diseñado para que yo no muera. Esa es la función del cerebro. Mi cerebro está diseñado químicamente para mantenerme con vida. Y cuando mi cerebro interpreta a través del miedo que yo tengo de que mi vida corre peligro, activa ciertas sensaciones físicas que me llevan a experimentar. Como no hay ningún perro frente a mí, en ese momento no hay ningún perro, no hay ningún peligro, empiezo a experimentar las sensaciones. Me falta el aire, me cuesta respirar, mi corazón está acelerado, me duele el pecho, mis manos se ponen frías, las uñas moradas, me siento mareado, me estoy muriendo. Instintivamente mi cerebro dice, hey, no te mueras, no te mueras. Y entro en pánico, y entro en el círculo vicioso. Una vez que salgo de eso, quedo con miedo de que eso vuelva a repetirse. Entonces lo que pasa de un pensamiento va al miedo, el miedo activa la ansiedad activa el pánico, y así sucesivamente. Y ahí entro en el bucle, en ese círculo. Mira, bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo, pues que hay conductas que son animales, que uno no le puede buscar mucha explicación, pero que eso viene de la época del origen del ser humano y bueno, nosotros Exacto. pues desde ese origen acá nos hemos vuelto cada vez más mentales, más inteligentes, más digamos, cabeza y pues tenemos que vivir con la parte cabeza y la parte esta reptil, que todavía la tenemos y tal. Entonces, a veces no nos comprendemos a nuestro propio funcionamiento, nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que, bueno, diría que si alguien tiene ese tipo de problemas de situaciones, pues sería bueno empezar a entenderse un poco a uno mismo y quizás anotar, o sea, cómo ocurre, cómo se inician las cosas, en qué momento entro en esta situación y ver los paralelismos que existan y si hay correlación o no hay correlación y todas esas cosas, porque bueno, es como una especie de saber el problema no es esta situación, sino el problema es quizás lo que lo dispara, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cuestiones que disparan? ¿Por qué se me disparan esa cadena de pensamiento, ese tipo de cosas, ¿no? La clave, digamos, del éxito, del éxito que tengo como entrenador mental, que es como me presento ante las personas, o el término que utilizo, es enseñarles a usar el único recurso real que tenemos, el factor tiempo, dentro del factor tiempo, que es el presente. Cuando tú estás en medio de un ataque de ansiedad, pasas por dos tiempos. Mira, nuestro cerebro es una máquina del tiempo. El cerebro, lo que es el músculo cerebral, es una máquina del tiempo. Tú hoy vives tu pasado. El día de ayer, antes de acostarte a dormir, empezaste a planificar el día de hoy. Empezaste a decir, bueno, mañana me voy a poner tal cosa, voy a hacer tal cosa, tengo la entrevista con Alberto, voy a hacer. Empiezas a planificar y hoy vives tu plan de ayer. Eso quiere decir que antes de que esto que concibes como real, como tangible, ya existió en un plano. Cuando nosotros entendemos ese poder, nos damos cuenta de que así como tenemos el poder de planificar las cosas que son comunes, también podemos planificar muchísimo más allá.
Entonces, en ese momento, cuando desvelamos eso, nos volvemos presentes, pero viviendo en el futuro. Y hay gente que dice, no, que vivir en el futuro es malo. En el futuro, pero es que siempre vivimos igual, y somos atemporales, porque una persona con ansiedad es una persona que vive anticipándose a algo que todavía no ha pasado. Y vive tanto tiempo en esa parte que ahora le da miedo no volver a ser lo que era antes. Entonces viven ahora en el pasado. Viven en el futuro, viven en el pasado. Nunca es presente. Yo siempre le digo a la gente, a las personas con las que tengo la oportunidad de tener mis consultas personales, les digo, mira, cuando tú estás mal físicamente, experimentas toda esa ansiedad en tu cuerpo, toda esa incomodidad que te dan ganas de llorar, te dan ganas, todo, vas corriendo al hospital porque tienes miedo a morir y todo eso está anclado a un futuro, a algo que todavía no ha pasado. ¿En qué momento del tiempo crees que te sientes mal? ¿En tu presente o en tu futuro? Casi siempre todos me dicen en mi futuro. Y yo digo, ok, ahora, cuando estás mal por aquello que quieres que vuelva a pasar, porque antes yo era esto, antes yo hacía esto, y yo ahora ya no puedo porque esto, y te empiezas a castigar por eso, ya te vas al pasado, pero en tu presente te sientes mal, te sientes turbado. ¿En qué momento crees el tiempo que estás mal? Y casi siempre me dicen en el pasado, pero la respuesta es totalmente distinta. Siempre es el presente. Nunca fuiste pasado nunca fuiste pasado y jamás será futuro. Eso no existe. El futuro es un anhelo de lo que queremos que pase y el pasado es una huella de la memoria. Pero el ego necesita que creamos que fuimos algo porque es como crear una identidad. Es que yo soy así porque así me enseñaron, es que yo soy así porque así me criaron, a lo mejor yo soy así o padezco esto porque tuve un accidente y ese accidente fue el que me llevó o una pérdida de un familiar. Empezamos a justificar tratando de conseguir afuera la solución a aquello que yo estoy viviendo, esa llave, ese despertar que me ayuda a solucionar todo esto. Y también pasa con el futuro, exactamente igual. El ego también necesita que creamos que tenemos que ser algo o que tengamos que estar atentos a algo que pueda pasar para poder vivir. Pero cuando develamos el ego, cuando nos damos cuenta de que ya siempre somos presentes, de que el futuro no existe y el pasado tampoco existe, y de que como tenemos la oportunidad, yo le digo a la gente, cierra tus ojos. Hay una técnica que yo utilizo para sacar a las personas en segundos de un ataque de ansiedad. Yo les digo, cierra tus ojos y ahora una vez que cierras tus ojos, concentra toda tu atención en tu respiración. Si viene algún tipo de pensamiento, deja que esté. Intentar luchar contra el pensamiento o intentar acallar la mente es como intentar parar el corazón de forma consciente. Es imposible. Pero cuando dejamos que la mente fluya en medio de la meditación, nos volvemos espectadores y cuando somos espectadores es mucho más fácil llevarla. ¿Por qué? Porque por naturaleza, cuando alguien te llega a ti con una situación y te cuenta un problema, desde afuera es más fácil dar un consejo. De hecho, somos los mejores para dar consejos desde afuera. Pero cuando el problema es nuestro, wow. Pero cuando dejamos que la mente vaya, fluya, nos volvemos espectadores. Ya no me molesta ese pensamiento, dejo que esté allí. No lo cuestiono, no lucho contra ese pensamiento. En ese momento me concentro en mi respiración, me concentro en todo y le digo a la gente, no cuestiones lo que te voy a decir, simplemente repite en tu mente, gracias, gracias ansiedad, gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Y yo sé que es un choque entre lo que cabe, porque nadie quiere agradecerle a la ansiedad, o el que la padece menos todavía, pero los expongo a eso, digo, gracias, gracias ansiedad, gracias por estar aquí, gracias porque sé que siempre que te necesite vas a estar, pero aquí viene la clave, pero ahora, en este momento, me encuentro bien, en este instante estoy bien, pero te quiero agradecer porque sé que cada vez que te llame vas a venir, porque siempre que te he llamado has venido, pero en este instante me encuentro perfectamente bien. Y la gente, eso es una palabra mágica, porque en ese instante develo el ego. ¿Qué pasa allí, Jorge? En ese instante pulero mi cuerpo. Nadie en medio de un peligro se mantiene intacto. Si tú estás en un lugar y hay una fuerte explosión, tu mente heurística te va a hacer correr. Es que no vas a poder quedarte quieto, es imposible. Pero cuando yo me quedo quieto, le digo a mi cerebro de que todo está bien. Químicamente mi cerebro dice, ah, ok, no hay peligro. Cuando cierro mis ojos, bloqueo los estímulos visuales. En ese momento no veo nada, no veo absolutamente nada, no saboreo nada, no escucho nada, no le presto atención a lo que escucho, me concentro en mi respiración, bloqueo absolutamente todo. Pero a su vez también me vuelvo presente. Es el único instante. Yo le digo a la gente, mira, ¿cómo te sentiste? Maravilloso, Alberto. Exacto. ¿Por qué? Porque fuiste real. En ese instante
no tienes miedo a lo que pueda pasar, ya no te culpas por lo que pudo haber pasado. Eres presente. Y si eso lo practicas constantemente, es una solución enorme, claro, no es la definitiva, pero va a estar sumamente bien. Mira, ahorita cuando estabas hablando, recordé un caso que yo tenía, que era que mientras estaba reposando, durmiendo, llegaba en algún momento en X en la noche, indeterminado, empezaba a tener como una especie de cosquilleo en una pierna que se convertía después en un calambre. Y el calambre era fortísimo, o sea, que me quedaba así como, eh, no sé, pongámosle un cuarto de hora o algo así, después se iba relajando. Entonces, claro, cuando eso ocurría después, que ocurrió unas cuantas veces, ya yo estaba así como que, bueno, concentrándome para no pasar al umbral en el cual se convertía en calambre, sino como calmándome, no moviendo nada y muy pocas veces conseguí de que no me diera el calambre. Pues. Por cualquier cuestión se me escapaba del control y tácata, me daba el calambre. Entonces, bueno, fui a cantidad de médicos, me hicieron, tú sabes que te miden la conectividad de los nervios y cantidad de cosas y bueno, muchísimas opiniones y tal, pero solamente un médico que no me pudo atender porque no tenía tiempo y me dijo, mire, yo no tengo tiempo, pero le voy a decir lo que usted tiene en un pasillo de una clínica, me dijo, usted lo que tiene es la memoria del dolor. Tiene que tomarse, y me escribe así rapidito, usted tiene que tomar estas pastillas, son fortísimas, pero usted se las toma todos los días antes de acostarse durante un tiempo y con eso no puede manejar ni puede hacer nada de estas cosas porque usted lo que tiene que estar es total desconectado para que duerma y entonces se le va a olvidar ese dolor. Es decir, usted va a tener de todos modos ese cosquilleo a lo mejor que es lo que origina el pensamiento de que me va a venir la cuestión esta de que se va a engarrinchar el pie, pero no lo va a estar consciente porque va a estar durmiendo. Y entonces, mira, me empecé a tomar eso. Yo creo que eran así tableticas como de 10 o algo así. Yo creo que me habré tomado 5 y me resolvió el problema para toda la vida. Pero te digo que mira, con el computador me conectaron para ver cómo era la conducción por acá, me hicieron para ver si tenía una hernia que apretar, de todo. Y lo que el tipo me dijo, usted lo que tiene es la memoria del dolor. Increíble. O sea, me dio el método para borrar la memoria del dolor. Te reseteó. Sí, y fue una conversación como de, bueno, máximo sería 5 minutos, una cosa así. Sí. Sí, la mente es el órgano no tangible más poderoso. Es el órgano no tangible más poderoso. Lo que pasa es que cuando empezamos a sesgar fuera de su campo, entonces es cuando se presentan los desafíos que se presentan. Y hace tiempo, y esto también lo comento mucho, también lo hablo mucho, es decir, yo estoy estudiando un libro que se llama Un Curso de Milagros. Ya esta es la tercera vez que lo leo. Lo conozco. Ese libro ese libro a mí me encanta y leyendo ese libro di con una frase que me impacta, siempre me impacta. Dice, usted no tiene ningún problema, solo cree que tiene un problema. Usted no tiene ningún problema, solo cree que tiene un problema. Y en verdad los problemas, las cosas que llamamos problemas, viven aquí. Aquí el mundo que concebimos como real solamente es la proyección del desorden o el orden que podamos tener dentro de nuestra casa, que es donde nosotros vivimos. Así de sencillo. La gente que me dice a mí, que yo veo gente, no, que yo quiero cambiar el mundo. Exactamente, pero es que el único mundo que tienes que cambiar es este, porque cuando tú cambias este, ya todo lo demás automáticamente se cambia. Ya cuando tú cambias tu mundo, ya te das cuenta de que ya no da igual que Maduro esté en Venezuela mandando, ¿me entiendes? Ya da igual. Ya da igual que los conflictos que puedan haber y esto y lo otro, todas las cosas. Es que todo automáticamente, cuando cambias ese mundo, cambia absolutamente todo. Empiezas a ver la magia tangible. De hecho, dentro de la psicología hay algo que a mí me encanta, que son los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son los atajos mentales a los cuales recurre la mente cuando va de manera automática. La gente me pregunta a mí, ¿qué es la mente? La mente es el cerebro en acción, sí es sencillo. Y cuando dejamos que el cerebro en acción vaya, pues vamos a tener que vivir, nos volvemos heurísticos en esa parte. Y
hay un sesgo que a mí me encanta, que es el sesgo de profecía autocumplida o el efecto Pigmalión. Y ese sesgo es, mira, cuando a mí me pasó hace un tiempo, yo me compré una moto y era la moto que yo quería, yo estaba súper chocho con mi moto, y cuando salgo de ahí me dan a elegir unos cascos y yo con mis cascos espectaculares, blancos, con una franja de colores acá, bellísimo el casco, me encantaba ese casco, salgo yo a la calle, Jorge, yo creo que no iba por el cuarto o quinto semáforo cuando se me para justo al lado mío un tipo con un casco igual. Y yo dije, increíble, increíble. Y después, empecé a ver el casco por todas partes. Todo el mundo tiene ese casco. Todo el mundo tiene ese casco. Eso le pasa a las mujeres cuando salen embarazadas. Empiezan a ver mujeres embarazadas por todas partes. Te compras un par de zapatos o una camisa y empiezas a ver esa camisa por todas partes. Eso no quiere decir que la camisa no existiese. De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es El secreto de Ronda. Ese libro y el documental aún mucho más me gusta, porque hay una serie de gente maravillosa, extraordinaria, que está allí, que participa allí, y trata sobre la ley de la atracción. Yo particularmente creo que hay una ley que es más poderosa. Yo le puse a la ley de la atención, no sé si se llamará así, y bueno, aunque Wayne Dyer le llama el poder de la intención, en este caso la intención. Yo digo el poder de la ley de la atención, donde tú fijas tu atención, es donde se materializa tu mundo. Si yo me levanto por la mañana y digo, mi vida es una mierda, no sirve para nada, siempre es lo mismo, pues que no voy a ver otra cosa que no sea eso. Voy a ver ese casco, voy a ver esa camisa, voy a ver esas mujeres embarazadas por todas partes. Y no quiere decir que antes no existiese, siempre ha existido, siempre han estado allí. Sí, Pero hasta ahí va mi sesgo. mi hijo una vez me dijo, mira, todo ya está en el mundo, todo, prácticamente hay muchas Oh, cosas que ya existen y bueno, tú llegas entonces, resulta que te atraviesas con un concepto, por un libro, por cualquier cosa, por una discusión y cuando sales, miras hacia un lado, ves una revista que habla del tópico. Después entras al tren, encuentras un periódico que tiene 2 o 3 artículos del tópico. Y cuando te das cuenta, estás metido en el tópico, porque el tópico, como tú dices, captó tu atención. Antes estaba ahí, exactamente. pero no le estabas, digamos, poniendo atención a ese tópico, no era materia para tu mente, tu pensamiento no estaba ocupado en eso y de repente, pues por un tiempo quizás agarras y ahondas en esa temática y entras en esa cadena de pensamiento relacionado a eso y lo encuentras en todos lados y encuentras amigos que saben de eso y etcétera, ¿no? Bien, tú Miran, sabes, es decir, ¿te has visto la película esa, Focus? no, Bueno, esa película es maravillosa, es de Will Smith. Hay una escena donde Will Smith, quien está con su pareja, llegan a un evento deportivo, un partido de fútbol americano, y empieza a apostar con un chino. Y, es, y el hombre empieza a perder todo el dinero, porque son unos ladrones, son unos estafadores, empieza a perder todo el dinero, y a lo último, desesperado por recuperar el dinero, le dice al chino, te reto a que elijas cualquier jugador del campo de fútbol, el que tú quieras, y ella va a adivinar quién es. Y habían muchos jugadores. Dime un número y ella lo va a adivinar. Ella quedó toda mal y dice, no. Resulta que previamente estaban sugestionando la mente de ese chino, todos ellos. Empezaron a mostrarle ese número por todas partes, de distintas maneras. Él no entendía, nunca lo vio de manera consciente, y al final terminó la chica ganando, porque el que tenía la camiseta era un amigo de Will Smith. Total que la escena es tensa, te tensa de una manera impresionante, pero ahí se aplica eso y funcionamos de esa manera. Pero ¿qué pasa, Jorge? Que lo que la mayoría de las personas desconocen es que tenemos el poder de cuestionar nuestros pensamientos. No tenemos que creer todo lo que pensamos. No necesariamente tenemos que creerlo todo, porque muchos de los pensamientos que tenemos no vienen de nosotros. La gran mayoría, por no decir todos, no proceden de nosotros. Proceden de creencias, proceden de hábitos, proceden de cultura, proceden de papá, de mamá, de abuelos, de tíos, de amigos, de cosas que nos han formado y que al final, cuando creemos absolutamente todo, después no entendemos qué es lo que está pasando y salimos corriendo afuera a buscar la solución. sí, bueno, yo creo también que hay que quizás desarrollar métodos para interrumpir pensamientos y decir, bueno, esto es válido o no válido, sigo. Eso lo hago yo, por ejemplo, cuando tengo
¿cómo se llama? Estoy teniendo un sueño de esto, un nightmare, una pesadilla, Ujú. y la cosa se está complicando y se sigue complicando y se sigue complicando, y entonces yo paro el sueño conscientemente mientras duermo y digo, esto es una pesadilla, tú no estás obligado a seguir con la pesadilla. O sea, puedes de salirte de esa pesadilla y simplemente, pues, no se sabe el final de de la película, pero estás interrumpiendo eso. Eso también se podría hacer en otras situaciones, pues uno tiene que decir, bueno, Claro, por totalmente. favor, paremos esta situación, un poquito aquí de vamos a arreglar las cosas, a ver qué es lo que está sucediendo y bueno, y tomar la decisión de cómo seguir con la situación, pero no seguir en el tren que te lleva a la situación y llevarte contra la pared o contra las consecuencias que eso traiga. Pues tú tienes en muchas situaciones tienes la posibilidad de tener tiempo suficiente para corregir. Habrán aquellas en que no, pues, pero yo diría que la mayoría. Y ahí donde ella es una de las cosas en las que yo me enfoco más con las personas. Normalmente la gente que llega a nosotros dentro del proyecto o que llega a mí de manera personal, antes de tomar el método, tiene una preconsulta conmigo. Y todo el enfoque de mi preconsulta, o sea, la preconsulta, le llamo preconsulta porque viene previa al método, yo lo que les enfoco es, o con lo que yo me enfoco es que entiendan de que tienen la responsabilidad de cuestionar eso y que todo va amarrado al factor tiempo. Porque cuando yo me siento mal, en el instante que me siento mal, cierro mis ojos, identifico en qué momento del tiempo me siento. Cuando tengo mucha ansiedad, siempre voy a estar en el futuro. Cuando tengo depresión o me siento desmotivado, estoy en el pasado. Porque en el presente siempre estamos bien. Mira, en una oportunidad estaba yo con mi maestro de la India, estábamos en una jornada de meditación. Mi maestro tenía la costumbre, en medio de la meditación, que siempre tocaba una campanita. Y cuando él tocaba esa campanita, teníamos que abrir los ojos porque nos iba a dar un mensaje. Y después cerrábamos los ojos y seguíamos en el trance de la meditación. En una oportunidad, él tocó la campanita y yo creo que me hizo la pregunta más poderosa que me han hecho en mi vida. Él me dice, nos hizo todo, pero de manera personal nos dice, ¿qué les hace falta en este momento? Justo en este momento, ¿qué les hace falta? Nada, nada. Sí, Es que fue automático, en ese momento fue asombroso, o sea, de verdad. Y es que cuando creemos que nos hace falta algo, estamos amarrados a un tiempo. Hemos pasado tanto tiempo haciendo eso, que claro, ahora, vuelvo y lo repito, mi cuerpo sabotea ese proceso, por supuesto que sí. Por eso el método, cuando la gente revisa el método es un proceso repetitivo. Una de las cosas que yo comprendí como terapeuta, pero antes de ser, ya, a ver, yo me gradué como psicólogo, soy psicólogo especializado en trastorno de ansiedad, pero después de eso padecí, estuve dentro del trastorno de ansiedad, o sea, estuve encerrado dentro de eso. Y sabes que es duro ser un profesional de la salud y estar dentro de lo que te enseñaron, que debes enseñar para que no estén. Ahí entras en una cárcel emocional, pero brutal. Eso me mantuvo a mí durante casi 6 años allí, en ese proceso. Hasta que, bueno, diseño mi método. ¿Qué es mi método? Mi método es lo que me funcionó a mí, lo que a mí me funcionó, lo que recopilé y de lo mejor, lo que más me funcionó es lo que es el método ahora. Pero una de las cosas que comprendí para poder crear mi método es que la mayoría de las personas que recurren a los psicólogos con trastorno de ansiedad, si tienes dinero para pagar un psicólogo, con suerte irás una vez a la semana. Si te vas por un sistema público, bueno, acá por lo menos en España, ir al psicólogo por un sistema público es que ya, date por, date por vencido, porque es que lamentablemente no hay una inversión para eso, precisamente para eso. Pero si tienes los medios, ok, perfecto, haz una vez a la semana, pero en ese proceso de tiempo pasan muchísimas cosas, Entonces la mayoría de la gente está como en un efecto resorte. bueno, y hay que también quizás seleccionar a los psicólogos porque también la experiencia que yo he tenido, digamos, yo no en lo personal, pero ya soy de 64 años, ya he escuchado muchos casos, ¿no? Entonces, creo que hay unos psicólogos que entran también en clichés y no ahondan. Entonces, tienen respuestas cliché
O sea, tú dices tal cosa, yo digo tal cosa, y se queda la cosa así, o sea, no avanza porque no estás personalizando la Exactamente. sesión, pues, sino estás diciendo, bueno, esto es una hora que voy a estar con esta persona, dice esto, yo digo mi respuesta cliché, dice esto, pero se va la persona y continúan otra historia. Entonces, tienes que encontrar a alguien que se diga, bueno, esta persona ya la conocemos, vamos a estudiar bien el caso para ayudar a la persona. O sea, a que ahonde en el problema que tiene esa persona y salga del plano general, pues eso es muy importante, pienso yo. Y también he visto que hay también psiquiatras y terapeutas que se apoyan mucho en dar digamos, las medicinas La pertinentes, medicina, la medicación. la medicación, y entonces no hay un plan para en algún momento se pudiera disminuir y cómo desmantelar eso, porque entonces se trata es otra vez de, la consulta son, como tú dices, a lo mejor cada mes o cada 15 días o tal, y entonces como que cómo le ha ido, ya se le acabó la receta, quita la receta. Mira, nosotros cuando recurrimos al médico por una solución definitiva. Si yo voy al médico porque tengo un fiebre, tengo dolor de cabeza, tengo malestar general, voy al médico para que me dé un tratamiento del cual, cuando yo salga de allí, sé que si tengo una infección en la garganta, por ejemplo, en 7 días voy a estar bien al tomarme el antibiótico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué esto es tan increíble que vas a un psiquiatra, como dices tú, un psiquiatra que hay psiquiatras excelentes, porque, ojo, no todos los psiquiatras medican y ya nada más. Un psiquiatra bueno sabe, recurriría a la medicación, pero alternativamente a una terapia cognitiva para poder solucionar, o sea, vamos equilibrando cuerpo-mente, ¿no? O sea, mientras que te estás tomando algo, químicamente te sientes bien, eso, el químico hace que te sientas bien físicamente, pero estoy transformándote desde adentro, que es el deber ser. Aunque hay otras técnicas, por ejemplo, yo recurro a la meditación, pero una meditación bien ejecutada, muy bien ejecutada, específicamente diseñada para eso. Y, por ejemplo, mis audios, los audios están grabados bajo una frecuencia alfa, que es la misma frecuencia que detecta el cerebro antes de dormir, justo antes de dormir, que es la frecuencia meditativa. Cuando estás escuchando mis audios es como prácticamente como si te tomaras un clonazepam, porque te baja los niveles al punto de que si lo haces acostado te duermes. Mi método te duerme. Hay gente que me dice a mí, Alberto, tengo vergüenza porque me quedo dormido cada vez que te escucho, no quiero que pienses que me aburre. Oye, no, yo sé que no te aburro, es que ese es el deber ser, ese es el deber ser, pero cuando vas ejercitándolo ya pasas a otra etapa, porque la gente que no está acostumbrada a meditar se duerme, se duerme. Entonces, ¿qué pasa? Que hay psiquiatras que lamentablemente recurren a la medicación con la esperanza de que con eso, al sentirte bien, 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 se te olvide lo que estás pasando. Pero es que no es así, no es así, hay que ir, porque cuando el cuerpo habla es porque está pasando algo, definitivamente está pasando algo. Una de las cosas más duras para una persona con ansiedad es precisamente lo desolado que se siente, porque se enfrenta a algo que es totalmente silencioso, es totalmente interno. Tienes miedo a desaparecer, eso es todo. Dentro de la ansiedad existen dos miedos, miedo a la muerte y miedo a perder la cabeza o volverse loco. No hay más que dos solos miedos, solamente son los miedos. Y contra esos dos miedos no hay nada, no hay papá, no hay mamá, no hay hermano, no hay nadie que te consuele con respecto a eso, porque aquí nadie quiere morirse y nadie quiere perder el control, nadie quiere perder el control de su ser, de su cordura. Entonces te enfrentas contra esa desolación. Ahora, vas al médico con la esperanza de que vas a salir con una cura y resulta que ahora vas a tener que ir cada vez, una vez al mes, a ver, a ver cómo vas y te voy bajando la medicación. Vamos a ver. Doctor, el mes que viene, ¿usted cree que yo? No sé. El mes que viene ven y vamos a ver qué pasa. A lo mejor te la aumento, pero puede ser que te la baje, no te la voy a quitar. No te estoy dando nada. Entonces, ese mes vas a pasarlo con algo que te atonta, porque para colmo te descontrola también físicamente, te tiene todo atontado, te tiene todo adormitado. No quieres sentirte así, porque no es la idea es no adormitarte, debes sentirte bien. No pasar de muy mal a muy mal en descontrol. Y eso es
como una veleta, o sea, vas y vienes, vas y vienes. No Y sé. bueno, no sé cómo sería en las épocas anteriores, pero también una cosa que he observado yo es que la vida moderna, la vida contemporánea, Mm. nos ha vuelto síncronos. O sea, nosotros tenemos que actuar en forma, pues, digamos, coordinada con muchas personas. Y ya eso elimina un poco el efecto de los biorritmos desde el punto de vista de los momentos óptimos de coordinar, porque tú simplemente tienes que levantarte a la hora que pones la alarma y luego trabajas en ciertos horarios en que todos tienen que interactuar contigo, tienes que tomar el tren o el autobús o lo que sea a tal hora, o si vas en tu carro tienes que salir antes que haya tal cola, etcétera. Tú te tienes que sincronizar y se olvida un poco la parte natural de cada quien, que es individual, pues. Entonces yo creo que eso se acumula, o sea, tú estás durante días, semanas, estás como quien dice, te sales de tu propio reloj interno y entras en estos relojes y tal. Entonces, Mm. bueno, a lo mejor las semanas más cortas, esto que se trata de poner en algunos países que se achique la semana todavía un día más para tener entonces unos días en que eres con tu reloj y 3 días de tu reloj y 4 días con el reloj de los demás. El trabajo a lo mejor en parte de este trabajo en home office o el trabajo con tiempo flexible. Es decir, hay que como que humanizar un poco más la sincronicidad de la vida y luego siempre habrá algunos vestigios que hay que mantener de sincronicidad, pero hay que llevar una vida más personalizada en el ahora, pues, y no el plan perfecto como si fuéramos máquinas y todas estas cosas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, sin duda alguna vivimos en un mundo que nos puja a tener que hacer cosas que son inevitables, pero también es tan inevitable como las circunstancias que pasan en nuestra vida. Nosotros no tenemos el poder de cambiar esas circunstancias. Muchas de las cosas que estamos pasando, que podemos pasar, ya están pasando y no las podemos cambiar. A veces no las queremos que pasen rápido, pero el poder que sí tenemos es la forma en la cual nosotros afrontamos esa situación, o sea, la actitud que tenemos en base a eso. Y eso determina muchísimo, muchísimo el éxito y el fracaso en medio de la vida, del proceso de la vida. Si somos víctimas, si somos muy víctimas, vamos a vivir en un mundo en el cual le encanta el victimismo. El mundo está diseñado para las víctimas. Tú ves el mundo y el mundo está diseñado para las víctimas. Este mundo es perfecto para un victimario, para una persona que le encanta el rol de la víctima. Es perfecto. Pero resulta que la verdad no es esa, porque eso son cosas que simplemente percibimos a través de los sentidos. Vuelvo y repito, yo le digo a la gente, tú creas tu realidad en base a tus pensamientos, pero tus pensamientos están arraigados a tus creencias y tus creencias están arraigadas a un hábito. Y el hábito al final es lo que eres. Si de manera consciente intentas luchar por modificar algo, vas a fracasar, porque el consciente es limitado. En el subconsciente no se almacena todo. Otra cosa que la gente también, digamos, de manera instintiva es ser fuerte, es la necesidad de ser fuerte y ser constante ante las cosas, aun cuando no nos guste, pero las fuerzas se agotan. Nosotros no estamos diseñados para ser fuertes, porque si no, entonces no durmiésemos por las noches. Si yo te digo, extiende tu mano y te pusiese una manzana sobre tu mano extendida y te dijese, pesa, tú me dirías, no, no pesa nada. Pero si te digo, sosténla durante 10 horas, sería insoportable. No la manzana pesaría exactamente lo mismo. Es la fuerza que ejerces en contra de eso. Así de sencillo. Y Sí, cuando usted ejerce fuerza contra las situaciones que tiene, es que termina frustrado, por supuesto que sí. Ahí están las dietas, por ejemplo. Porque la gente no culmina las dietas, porque las dietas están amarradas a los hábitos están dentro del subconsciente. Si un día yo voy al norte de aquí de Europa y tú me invitas a cenar y yo te digo, Jorge, estoy a dieta, pero tú me dices, pero es que te voy a pedir un plato aquí muy típico, pero es muy grasiento, no sé, y yo te digo, no, Jorge, estoy a dieta, yo me voy a pedir una ensalada, y cuando llega el plato, viste que huele riquísimo, mi subconsciente me va a sabotear, me va a pujar a que coma eso, porque las endorfinas se activan, y mi subconsciente me dice, a ti no te gusta la ensalada, te gusta esa cochinada, eso está bueno, no sé,
un patacón, una pizza, no sé, un pepito, una hamburguesa, un sombrero, eso que venden en Maracaibo. Eso es lo que te gusta a ti, tú estás acostumbrado a comerte eso, no la dieta, qué dieta ni qué nada. Estás luchando conscientemente contra eso. Y cuando te empiezas a comer ensalada, te sientes mal, no te gusta la ensalada, te sabe mal. Aunque te guste la ensalada, te sabe mal, porque es que tu cuerpo está luchando contra lo que no quieres. Sí, mira, se está quedando paralizada. Automáticamente, cuando tú terminas de comerte, no sé, una pizza, Ya va, espera, de que se quedó paralizada ¿me la escuchas? imagen. Ya, ahorita está bien. Vuelve a repetir ese pedacito. Vale, no sé dónde quedé. eh, Tú me invitas a comer pizza y tú terminas de comerte la pizza, queda un triangulito de esa pizza. Y empiezas a sabotearme, Jorge, me empiezas a decir, Alberto, cómete la pizza, somos de Venezuela, tú sabes cómo está Venezuela, hay gente con hambre, no sé qué más, esto y lo otro, y yo venga y sucumbo ante eso y me como la pizza, y después me siento mal, porque no tengo fuerza de voluntad, porque soy débil, porque siempre es lo mismo, siempre pasa lo mismo conmigo, si inicio algo no lo termino. Y claro que sí, porque el consciente es limitado. En el conscientemente no podemos hacer nada porque el consciente va dentro de la fuerza de voluntad, pero si por lo contrario vamos a ese mismo restaurante y llegamos a ese mismo lugar, me invitan a comer exactamente lo mismo y en ese momento que yo antes estoy a punto de comer, yo mentalmente empiezo a decirme, sí, está buena la pizza, está muy buena la pizza, me encantaría comerme la pizza, pero ahora en este momento decido comerme la ensalada, quiero comerme la ensalada. Después, el fin de semana, otro día me como la pizza, no pasa nada. No estoy luchando, estoy negociando con qué, porque al final, cuando yo lucho contra quién, lucho contra mí mismo, no lucho contra la pizza, no lucho contra ti, no lucho contra el sistema, ni el entorno, ni las compañías, ni las publicidades. Ah, lucho contra mi creencia, Sí, contra mi bueno, hábito. es difícil hoy en día, digamos, nosotros, pues, como tú dices, tenemos una cantidad de conceptos y de cosas que tenemos que cargar que vienen, yo siempre digo que los padres de uno siempre son unas generaciones anteriores y la información que traen Mm, ya mucha ya está caducada porque no mm, es aplicable a lo mejor es aplicable para el momento donde te la dicen, pero luego no es aplicable para el futuro, pero la forma como se te ha metido eso en el cerebro sigue siendo la voz esa adulta que te dice no hagas o a pesar de que pasen los años tienes un vestigio de esa voz adulta y se queda claro. ahí. O sea que uno debería en realidad, pues también validar los conceptos, la parte, digamos, tu moralidad, tu cultura, lo que tú crees, validarlo, tener como conceptos temporales, pero hacer revisión y sincerarse también, porque a veces eso te carga, o sea, lo cargas en todo el tiempo, ahí como que no, 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 sí, 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 no, no. Entonces, bueno, decir, bueno, no voy a dejar de cargarlo porque eso te ayuda también, por supuesto, a tomar decisiones, pero por lo menos en algún momento que uno tenga tiempo de decir, bueno, esto sí, ya no lo voy a seguir cargando, pues esto es inaceptable y listo, lo borras o lo tratas de borrar si lo logras y ya te alivias la carga y tienes tu nuevo set de parámetros con los cuales vas a llevar tu vida, ¿no? Y cuando lo haces, y cuando, yo repito, cuando negocias con tu subconsciente de esa manera, entonces se producen los cambios, porque ya no hay lucha. Al Sí, subconsciente no le gusta que luchemos, porque es tu identidad, es lo que tú le has metido durante tanto tiempo y es lo que te forma. Y el subconsciente lucha contra tu identidad, porque si no, se siente perdido, no, imagínate que no tuviésemos el subconsciente y leyésemos un libro y nos encantase ese libro y nos transformamos en lo que el libro nos dice, pero más adelante leemos otro libro y nos transformamos, sí. seríamos una locura total. El subconsciente está diseñado para eso. Pero es básicamente entender cómo funcionamos. Básicamente entender cómo funcionamos. Cuando entendemos que no somos seres automáticos, que no es que la vida nos pasa, sino que nosotros pasamos por la vida y saber cómo pasar por ella, solucionamos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Se nos hace Mira, todo mucho más. Alberto, ahorita quizás en una forma un poquito concreta para que quede esto ahí como mensaje, que tú tienes ese método y que es un método que se aplica, que eh, tiene que hacerlo por tanto tiempo y tal.
repite eso o dilo de tal forma que la gente se quede un poco con ese concepto para que los que necesiten este tipo de ayuda que te ofreces, pues te se identifiquen con lo que tú vas a decir. Vale. El método es un método de reprogramación constante. Son 5 semanas, todos los días de esas semanas, con un proceso repetitivo de transformación. Vuelvo, como lo dije al principio, nosotros aprendemos, somos seres humanos que aprendemos a través del proceso de la repetición. Aprendimos a caminar repitiendo, aprendimos a leer repitiendo, aprendimos a escribir, y así todos los procesos que hemos aprendido. Y el método está diseñado precisamente para eso, para reeducar desde adentro, a través de la meditación, a través de las frecuencias alfa, a través del mensaje que yo doy en cada uno de los audios, porque son audios que deben escucharse a cualquier hora del día, da igual la hora que sea, para que a medida que voy escuchando, sin darme cuenta, porque eso es lo más bonito de todo esto, es que no me doy cuenta, y lo que va, se va transformando desde adentro, y lo que parte de un pensamiento ya después se vuelve parte de mi inconsciente, o sea, que se vuelve parte de mi vida. Y voy eliminando toda esa toxicidad y todas esas cosas. Primero eso, segundo, una de las cosas también más importantes, la clave de todo esto es la preconsulta que tienen conmigo, porque es como una guía personalizada en persona, en tiempo real, a través de una videollamada, donde les doy las claves para optimizar ese entrenamiento que van a recibir en esas 5 semanas. Y la verdad que ha funcionado de una manera impresionante, impresionante. De hecho, una de las cosas que yo les digo a la gente es que cuando hablan conmigo, una vez después que terminen esa consulta, los transformo, porque les transformo la manera en que piensan, y después que transformo, entonces les entrego la llave, y esa llave es ese método de las 5 semanas. Una vez que hace eso, viene ese complemento que hace que realmente tu vida cambie, y que entiendas que la ansiedad no es la culpable, no es la enemiga, es todo lo contrario. Son las Mira, circunstancias. y bueno, por supuesto, como es, digamos, en base a consultas online, entonces es accesible desde prácticamente cualquier parte del mundo, es en español, ¿no? Es en español. Sí, es en español. Ok, entonces, bueno, Es en cualquier español. persona, pues, de habla hispana que se sienta identificado con esta conversación, con esto que tú acabas de decir, pues, nosotros vamos a poner también en el pie de esta conversación tus referencias para que te contacten Vale. y puedan hacer uso de todos tus conocimientos y de tu ayuda. Mira, todos los que pasan por aquí, yo les pido que antes de despedirse nos dejen su concepto de qué es la felicidad y nos den un eslogan de vida. Entonces, bueno, te paso la palabra. Te la pusiste dura. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es el poder de decidir y entender. Te lo voy a poner así, y no quiero sonar religioso, porque no es mi intención sonar religioso. Pero la gente que me dice a mí que está pasando por situaciones difíciles, que pasa por cosas y que no entiende por qué la vida a veces es tan dura, yo le digo que abran la Biblia o el Corán o cualquier libro de esos libros espirituales, que son una guía maravillosa en nuestra vida. Y busquen, por ejemplo, el primer versículo del Génesis, un libro que todo el mundo hemos leído de alguna manera, y dice: y Dios vio que Dios creó los cielos y la tierra. Y 31 versículos más adelante dice: y Dios vio que todo cuanto había creado era bueno. Así que, ¿cómo justificamos lo malo? ¿Cómo justificamos lo malo? Sí, bueno, también lo creo, ¿no? O sea, es parte es un punto de vista, Y Dios vio quizás. que todo, y Dios vio que todo cuanto había creado, y tenemos, bueno, aquellos que podamos llegar a creer de alguna manera. Vuelvo y repito, no soy religioso, porque yo, por ejemplo, no, no empujo a nadie a hacer ningún tipo de religión. Si eres cristiano, más bien, en vez de ser cristiano, les invito a la gente a que traten de ser como Cristo. Si eres musulmán, tratar de ser como Mahoma. Si eres budista, tratar de ser como Buda, más que cualquier otra cosa. Es emular las enseñanzas de esos grandes maestros, que sin duda alguna, al hacerlo, te vuelves una mejor persona en todos los aspectos. Pero si Dios, como creador de todo, vio que todo lo cuanto había creado era bueno, ¿quiénes somos nosotros para justificar lo malo? Es una perspectiva. Sí. Siempre estamos del lado de las ganancias, siempre. Mira, ¿y cuál es tu eslogan? Mi eslogan, a mí, bueno, a mí el eslogan de nosotros como Serendipia, no lo tengo como un eslogan,
te lo voy a contar más que nada. Cuando nosotros entrenamos a las personas que entran a nuestro trabajo, nuestra labor es extender la mano. Extender la mano. Si yo te extiendo la mano para ayudarte y tú me golpeas la mano y yo me ofendo, entonces eso quiere decir que el fin mío no era ayudarte, sino recibir tu complacencia. Y aquí nuestro eslogan es, da la mano y no importa quién la tome, no importa quién la tome, es dar siempre lo mejor de ti. Porque cuando nosotros damos lo mejor de nosotros, inevitablemente siempre vamos a recibir lo mejor. Sí, yo creo que ayudar siempre es fácil cuando, por ejemplo, se ayuda a un amigo o una cosa así, ¿no? Eso es quizás Claro, lo más fácil, pero ayudar cuando es alguien que no es amigo o ayudar cuando es alguien que a lo mejor es un poco difícil o ayudar cuando es alguien que tiene algunas desviaciones de comportamiento, es un poco más difícil, pero quizás es la ayuda más efectiva, ¿no? La sí, ayuda, sin duda. la ayuda Porque la que... ayuda sincera es donde terminas realmente la intención, poder de la intención. Es cuando esa ayuda es desinteresada, cuando va hacia el querer dar. Y el resultado, pues bueno, hay gente que dice, no, que yo no le doy a esa persona porque esa gente va a hacer esto. Igual, dalo. Es que si tu responsabilidad, no es tu responsabilidad, si tu intención realmente de corazón es dar, da igual lo que pueda pasar después de eso no es tu problema, es la decisión de esa persona. Sí, bueno, y no puedes decir un adiós en maracucho. Venga, nos vemos, papi. Mira, Alberto, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente es una conversación muy enriquecedora. Creo que tus puntos de vista son muy válidos y son bastante, digamos, accesibles a cualquier persona, no importa el nivel Sí, que tengas de conocimiento de la materia. Yo exacto. creo que se puede entender bastante y uno puede entonces tomar sus propias conclusiones para lo personal, a lo mejor usar la ayuda o para ver el mundo de otra forma o para ayudar a otra gente. Es decir, que el que vea esto, bueno, que pase la voz y que si está, digamos, de acuerdo con lo que se ha escuchado, pues que ayude a la propagación de esto, porque yo sí creo que esa es una de las necesidades que tenemos, salir de estos mundos de ansiedad, salir de estos mundos mentales, sobre todo los post pandemia, los ahora en Mm, pandemia, guerra, etcétera. Tenemos que tener armas y herramientas para mantenernos más bien sanos y estables y eso, ¿no? Entonces, bueno, te mando totalmente. abrazos, bendiciones y Igualmente, Jorge. Muchísimas gracias. lo mejor para tu vida en este año y en el futuro. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, hermano. Y bueno, y gracias por ser portavoz de esto, que es muy bonito lo que tú haces. Gracias Muy a ti. necesario. Gracias a ti. Gracias, hermano. Me llaman.